Voy a navegar un momento por el sitio web. Estoy logado. Veo todo correcto. Veo todo. Recursos. Sí, como lo dejamos el otro día. Hilos igual. A ver, entonces, si ya está solucionado, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a la ventana de el IDE y voy a hacer una cosa. Tenemos que definir la privacidad. No, sí, el apartado miembros e hilos es público o no. Búscalo. A ver. Empezamos muy bien. No tengo... Sí que empieza bien el martes. Me está tirando Composer porque me pasé de Opus y Sonnet. Vamos a hacer una locura. Juanito, ¿qué te gusta? Venga, vamos a abrir OpenCode. No, vamos a tirar con Composer, a la mierda. A ver, ¿qué me pone? Dice que la sección hilos y miembros no tiene una tarea explícita. En la sección hilos, miembros 65. Aquí. Hilos no requiere login. Más fácil. Haz los cambios necesarios para que un usuario, un visitante, vea el contenido de hilos, blog y miembros. Si quiero probar un usuario anónimo, lo que voy a hacer es lo siguiente. En uno de mis browsers cerraré la sesión. Cuando termine cursor, ya terminó. Rutas públicas, migración. Venga, vamos a probarlo. Aquí estoy en un navegador sin sesión abierta. Si entro en hilos, empezamos bien. Empezamos bien. Recursos, sí. Post también. Y miembros, no. A ver qué me pasa. Estoy probando entrar en hilos y en miembros como un usuario anónimo y no veo contenido en dichos apartados. Haz los ajustes para que los pueda leer. Y si quiero participar con comentarios o creando o respondiendo por lo pronto lanza una modal de advertencia diciendo que necesito registrarme para poder entrar
a consumir ese contenido. Le pongo esto porque todavía no hay un login de registro, porque todavía no he decidido qué voy a usar para ello. Estoy como anónimo, veo el contenido de hilos, veo el contenido de un hilo, evidentemente me pone registrarme para responder. Por el momento lo vamos a dejar así. Por ahora lo dejo así. Y lo mismo va a estar en miembros. Y cuando entro en un perfil, vale, por el momento se queda igual. Ok, qué bonito. Entonces, vamos a ver. Si hay... bueno, marca la tarea para definir la privacidad o no de los apartados, hilos y miembros como hecha en tareas pendientes. Si no están, dame 3 tareas de UX para hacer. Mientras tanto, voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir un momento a mi canal de YouTube con otro browser y voy a compartir un link al último vídeo grabado que pusimos esta semana. Lo voy a pegar también aquí en el chat. Es mirad, un segundito. Es en 2026, mes de junio, un vídeo que parecerá un poco raro. Mirad, aquí. Básicamente, hicimos en 23 minutos una construcción de un componente botón con variantes y estados a mano, como lo venimos haciendo desde el año 2020 o antes. Cronometré la creación de ese botón a mano y después generé ese mismo botón con Cloud Code. Y ya veréis el tiempo que usé en hacerlo. Este vídeo es el tercer vídeo de un nuevo curso de Figma 2026. Curso de Figma, pero que en realidad, aunque muestra las herramientas y los procesos de siempre, motiva a las personas que todavía no lo hacen con ayuda de la IA. Venga, me vuelvo aquí, no, al IDE y sigo con las tareas que me ha pasado. Un segundo, voy a leer alguna cosita que tengo por aquí. Sí, Antonio, me corté el pelo. Me corté el pelo. Tocaba ya tocaba. Me quedo aquí en la home y vuelvo aquí. A ver qué me pone mi amigo de Cloud Code en Cursor. Hilos en home para no registrados. Muestra hilos sin ningún CTA. Ok. Requiere sesión. A ver. Si los hilos. Me voy a ir a hacer. Si los hilos. Esto es una buena. Si los hilos los tengo públicos, aunque soy un usuario sin registrar, en la home también lo veo. Nada. La primera está hecha. El punto 1 está hecho. Bueno, el punto 1, quítalo de tareas pendientes porque finalmente los hilos son públicos para usuarios no registrados. 2. Búsqueda sin soporte de tildes. Esto lo puso Tomás el otro día. Se lo voy a poner así y esto hago de pronto. Yo le voy a decir que meta un plan para esto porque no sabría cómo encararlo.
¿Cómo era plan aquí? No había plan, ¿no? No me acuerdo. Nada. Ponte con esta. O más fácil. Ponte con el punto 2. Bueno. Así es, Edith. La tarea que hice en el vídeo que compartí hace un momento está completamente relacionada con nuestro sitio web y con nuestro design system, que va a dar aspecto a nuestro sitio web. Los siguientes vídeos, hoy se lo respondía en un comentario a una compañera nuestra de la comunidad que se llama Kaz. Le decía, Kaz, en los siguientes vídeos voy a seguir creando tokens variables en Figma con Cloud Code. Y todo eso irá o vendrá a este sitio web. Faltan colores primarios, secundarios, semánticos, faltan algunos tokens muy básicos como por ejemplo el font family, que no lo teníamos, lo tenemos a mano. Hay muchas cosas que hacer. Ok. Hay una cosa que hice cuando usé esos 16 o 17, algo M de tokens el viernes por la noche, creo que fue. Que no sé si tú lo has visto, Tomás, que tienes acceso al repositorio. He analizado todo el proyecto y le dije que en los sitios donde no estaba usando componentes que ya tenemos, instancias de componentes reutilizables que ya tenemos en el proyecto, pues que lo actualice. Recorrió vista por vista, apartado por apartado, vista por vista, de la parte pública, o creo que recordar que también de la parte del CMS, de la parte privada. Tomás dice, sí, lo vi, era necesario, correcto. Creo también que era la parte pública. Había elementos inventados, correcto. Pues todo lo que pudo lo hizo, en todo lo que pudo implementó componentes que ya tenemos creados. Y eso hizo que ciertas cosas mejoraran. Así, aunque hice eso, todavía hay cosas que pulir. Pero bueno, por eso ahí consumí lo más grande. Quería preguntar dos cosas. Lo primero no, porque ya lo hice, que era lo de poner todo público. Una cosa, me consta que hay gente que no tiene mucho interés en ver un flujo de trabajo real con aciertos y errores en Cursor, como tengo aquí, o en Cloud Code, como puedo tener aquí, o como puedo tener en esta escena, con un Cloud Code directamente atacando a Figma. Ahora bien, como me consta que hay gente que no tiene interés, estaba pensando, ¿qué opináis si de forma intercalada a estos directos meto directos utilizando Qwen de OpenCode o GLM o Kimi o alguno de estos modelos, gratuitos, chinos, más baratos, para no tocar nuestro sitio web, pero sí para, por ejemplo, montar el viejo portfolio UX, por ejemplo, en Astro, que eso lo tenemos con todo lo que tenemos, con lo mucho que han avanzado los modelos. Creo que lo podemos sacar en un día, el proyecto de el portfolio UX con una home, con un perfil, con un grid con diseños o con proyectos y con el detalle de un proyecto. Lo podemos tener fácilmente. Hecho con Qwen o alguno de estos utilizando OpenCode. Él le dice, Juan,
Es lamentable porque a mí me encanta. Vale, te encanta OpenCode, ¿no? Ok. Tomás dice, el portfolio llamaría más la atención seguro. Correcto. Está muy olvidado, dice Antonio. Sí, 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 sí. Bueno, yo no lo olvidé, de verdad que no lo olvidé. Pero como tengo los días que tengo, siempre lloro igual. Pero estaría bueno, ¿eh? Y además me gustaría poner a prueba el Quen y Astro, que es una tecnología que está muy buena y a lo mejor no es tan compleja porque en este caso no vamos a usar ni base de datos ni nada, ¿eh? Pero sí, interesante porque quien se anime a hacerlo con eso o a utilizar el proyecto, el portfolio de Astro subido a GitHub, pues lo tendrá que hacer de manera instalándose en local, curándolo de forma local, haciendo el build, propagándolo y demás. Puede estar interesante, interesante. Y como digo, no hay que pensar nada porque tenemos más que estudiado la UX de ese proyecto. Bueno, creo que hay más o menos interés por lo que digo ahora. Entonces lo haré. 37 minutos. Que al ritmo que llevo a lo mejor sigo con los dos directos de Cursor o Cloud y meto un tercero con Quen, ¿eh? Porque la semana pasada he grabado dos vídeos, ¿eh? Esta semana ya publiqué el del lunes y tengo un segundo a punto de, que durará un poquito menos. Tomás dice, es algo simple, no debería dar problemas. Edith pone dos llamas de fuego. ¿Habéis probado el agrupar pestañas en Figma? Mirad, a ver si... Bueno, aquí me está preguntando algo, un momento. ¿Dónde estás? Aquí. Mirad esto. Me refería a esto. Ay, no tengo... aquí. ¿Habéis probado esto? Por favor. Add to Tab Group. No sé si lo voy a usar, porque hace mil que no uso Figma, pero me pareció interesante. Porque en algún momento eché de menos eso, ¿eh? Algo he leído, creo que se lo leí a Raúl. A ver, Denux me dice, ¿has probado Spec Driven? No lo he probado, pero mi compañero de entrenamiento, que es un developer bastante... Es un developer, yo no lo soy, me estuvo hablando mucho de eso. Denux. A ver, voy a ver, mientras que Cursor... Bueno, Cursor ya terminó. Hizo lo de... A ver, un momento, aquí me está pidiendo ejecutar. Voy a ejecutar esto. Voy a pasar un momento aquí. Voy a revisar cuál es lo que tengo que ejecutar y solamente es esto, ¿no? Solamente es un... Voy a preguntarle otra vez. Un segundo. Ah, no, no, era un SQL más gordito. Un segundo que me lo está dando. Ejecútalo todo de una vez y me tiene que devolver un success, evidentemente. Me pone aquí, lo copio. Me voy aquí. SQL, limpio el anterior, meto run. Sin errores.
Un segundo, vengo aquí otra vez. Hecho. Dame lista de comprobación. Mientras me la da, decía, y me voy al navegador, decía lo siguiente, que ver el perfil. Si yo me meto en mi browser, en mi Firefox, por ejemplo, primero me voy a ir al otro. Y aquí voy a abrir la figma.com barra mi perfil de community. Oh, sí, 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 sí. Me gusta mucho más que antes. Dice. Em, em, ¿Cuánto pagas con Cloud Code? Yo pago lo básico, creo que son 20 euros la mensualidad de Cloud Code, una Pro. Y en Cursor pago también unos 20 euros más o menos. Bueno, lista de comprobación. A ver. Hoy está bien, vale. No. ¿Dónde estás, Juanito? Aquí. Hay un montón, madre mía. Bueno, me está dando la Biblia. Panel de admin miembros. Buscar José, María. Oh, claro. A ver. Voy a hacer la búsqueda de médico. Me ponía, por ejemplo, buscar un término sin tilde médico. Aparecen hilos post recursos que contienen médico. Voy a probarlo así. A ver, abro la sesión de el admin y le pongo un hilo que diga médico no, viaje. Me subo a un avión. Bye. Publicar. Tengo avión con tilde. Meto un recurso. Edito uno. Son de prueba. Avión con tilde. Y en un post también. Esto es una contribución que hizo Tomás como tantas otras. Y vamos a ver qué tal. Bueno, lo podría probar yo también con él, ¿no? Con esto. Utilizo mi Spotlight y le pongo avión sin tilde la O. Me saca el de hilos, me saca no me saca. Yo lo metí un avión sin tilde, con tilde en un post, de verdad, del blog. Me saca dos resultados en hilos y en recursos. Correcto. El de hilos también. ¿Y por qué no me actualizó el blog? Es que yo no le he dado. A ver, edito aquí. Yo creo que le he dado guardar. Aquí está. Pues la comprobación no va a ser una tontería. Vamos a recargar por las dudas. Sigue estando. Si yo me voy a la parte pública, aquí está mi avión. Busco aquí otra vez. No sale. Y si me voy, por ejemplo, al otro usuario, bueno, que en este caso es un usuario anónimo. Ok, no me sale. Aquí pone blog porque la categoría del recurso era blog. Pero vamos a hacer lo siguiente. Me voy otra vez aquí. Y le voy a decir, hay contexto, le voy a decir, no veo resultados de búsqueda en post
del blog. Y la prueba la hice añadiendo una palabra con tilde en uno de los posts. Pero como digo, no me aparece. Revisa y arregla. Lo dejo ahí. Probar el del título. Ah, amigo. Puede ser eso. Puede ser eso. Que le meta un avión con tilde en el post. En el título del post. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver. Primer post del árbol. Sin tilde. O bueno, no, con tilde. Guardar. Aquí está. Uf, madre mía. Yo también escribiendo árbol. Guardar. Me vengo aquí. Control K. Sí. La búsqueda estaba en el título. Mi pregunta es, Tomás. No. Solamente yo puse el avión, no en el título, lo puse en el cuerpo del recurso y de el hilo. No, no. El hilo también, sí. Entonces, haz los ajustes para que la búsqueda se haga en títulos, contenidos, voy a poner extracto. Tú dices que no revisa el cuerpo de un contenido, pero con el hilo de mi viaje, y donde le puse me voy a subir en el avión, ese avión estaba correcto. Aunque sea correcto, correcto. Yo se lo voy a poner así. No revisa el contenido, pero me dio resultados leyendo el contenido, Edith. Pues tengo que ejecutar otro SQL. Me vengo aquí para que no se vea nada más de lo que ya se vio. Supabase, SQL editor aquí. Mientras se ejecuta... ya me da un error. Nada. Me aparece, me salta este error al ejecutar el SQL. A ti te aparece 47 minutos, Tomás. Antonio. Y mi... Ah, claro, claro, claro. Yo, ahora que estoy usando el multi-stream, yo inicio la transmisión en OBS, pero la activo o empiezo a emitir cuando activo los servicios desde la plataforma multi-stream. En la roja y en la morada. Por eso. Ok, me salta este error, me da un nuevo SQL, hay que borrar la función. Ok, vamos por partes. Lanzo. Funcionó. Le estoy diciendo que la ejecución del SQL funcionó. Y
Ah, no, en teoría ya funciona. A ver. No sé dónde estaba yo también. No, aquí. Ok. Vamos a buscar árbol. Y vamos a buscar avión. Perdón. Árbol. Avión. Ya salen los tres. Está funcionando. Bueno, por ahora, bien. Había un tercer punto sobre la paginación. Es que, a ver, aquí está el tema de la paginación. Esto lo puse Tomás, seguro. Porque, y tiene razón en lo que dice, pero yo había dicho que tenía ganas de eh, quitar la paginación clásica y eh, poner un load more o un cargar más o ver más. Y no sé qué pensáis, porque si es así, hay que quitar el punto que recomendó Tomás y atender el que ya estaba, que el del cargar más, el ver más seguramente estaba metido en tareas, seguro. Trabajando. Lo último que voy a decir, una cosa importante. Aunque he compartido algo, lo quiero decir. En Discord estamos todos los días hablando de UX, de UI y de la I aplicada al UX y el UI. Quien quiere puede leer el código QR que se ve en pantalla o entrar a juanpol.com/discord y participa con nosotros ahí haciendo todo esto y más.